no te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre, 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 cantaré de su amor por siempre. Muy buenas noches, amados hermanos. Un privilegio para mí poderme reencontrar con cada uno de ustedes y una vez más seguir siempre reflexionando en la palabra bendita de nuestro Dios. En estas noches que siempre solemos nosotros estar juntos, estamos hablando de la vida de oración, de lo que significa el trabajo misionero dentro de la iglesia, pero también acerca del testimonio público que cada uno de nosotros siempre tenemos que dar. Y aquí vamos a dar lectura entonces al Salmo 66, del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Venid y oíd todos los que teméis a Jehová, y contaré lo que ha hecho en mi vida. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó, y Dios atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amados hermanos, es verdad que un testimonio es realmente un mensaje de poder que todos nosotros debemos estar dispuestos a dar, dispuestos para hablar justamente de nuestras experiencias que tenemos con nuestro Señor y de las grandes bendiciones que recibimos siempre de Él. Además, los verdaderos testimonios van a estimular a otros hermanos y hermanas de la fe y van a hacer crecer, aumentar su fe y por supuesto ayudarles en su crecimiento espiritual. Aquí el salmista testifica acerca de cómo su oración fue contestada y como él verdaderamente quería fortalecer la fe de sus amigos, decidió hablarles, decidió contarles de la respuesta de Dios a su oración. Y él hizo dos cosas, dice, para que su oración sea escuchada y atendida. ¿Cuáles son estas dos cosas, hermanos, aquí? En su testimonio que le sirvió para que él recibiera justamente esta respuesta que anhelaba. Número uno, es que la alabanza formó parte de su vida devocional. Es que la alabanza formó también parte de su vida de oración aquí. Y el salmista la describe primero de esta manera. Clamé con mi boca. Empezó su oración en alta voz y él, dice la palabra del Señor, alzando su voz, exaltaba a Dios con su lengua. Pero ¿cómo podía alabar a Dios este hombre, este salmista que nosotros encontramos aquí? Podía alabar al Señor mientras enfrentaba problemas muy difíciles, problemas diferentes justamente en estas circunstancias que estaba viviendo, problemas muy complejos. Entonces el salmista podía alabar a Dios porque él se concentró en ese Dios de poder, porque él se concentró realmente en el poder del Señor más que en sus problemas, más que en sí mismo. Así que oró fervientemente y alabó, dice la palabra del Señor, de continuo a nuestro Dios. Ahora, el salmista se la pasaba cantando, y cante allí todo el día. Podría ser, pero creo que también la alabanza no necesita de cantar lo que nosotros tenemos que decirle al Señor,
Ni siquiera necesitaríamos incluso música. Claro que no. Ahora, por supuesto, seguro que algunas veces el salmista también necesitaba cantar, pero allí en el canto tú alabas a Dios, y sin cantar incluso, y también incluso, como le decía, sin música, tú también puedes alabar a Dios. ¿Cómo así? Porque alabar, la palabra alabanza o alabar significa palabras y expresiones significativas, ¿no?, que tú ofreces a quien tú estás alabando, a quien tú has determinado justamente elogiar o alabar o expresarle loas, ¿no?, en otras palabras. Entonces, el significado es justamente claro, ¿no? Exprésale a Dios con tus palabras lo maravilloso que Él es. Exprésale al Señor lo incomparable que es Él. No hay otro como Él, ¿no? No hay otro como tú. Le puedes decir justamente a nuestro Dios. Expresarle justamente estas cosas. A este Dios misericordioso, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios fuerte, a ese Dios que es compasivo, a ese Dios maravilloso que es severo también algunas veces y amoroso continuamente. Entonces, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios y conocemos sus atributos, lo alabamos, ¿no?, lo exaltamos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es omnipotente y lo alabamos por su gran poder. Nosotros sabemos que nuestro Dios lo conoce todo y lo alabamos por su omnisciencia. Él todo lo sabe. Pero también lo alabamos por su omnipresencia, porque Él está en todo lugar, en todas partes. Fíjense, estimados hermanos, cuando conocemos a ese Dios, si yo conozco a ese Dios maravilloso que me provee siempre, me sustenta cada día, lo alabo por eso. Alábele, dígale con sus propias palabras ahí. Algunas veces tenemos que decirlas aún en medio del culto. Gloria a Dios. Puede hacerlo, pero siempre hay que expresarle justamente lo que nosotros sentimos y también lo queremos exaltar y alabar a nuestro Dios por estas cosas significativas que nuestro Dios tiene. Bien, entonces ese es el primer punto, porque allí el salmista está explicando de por qué realmente él recibió esa respuesta a su oración. Él está testificando y él aclara que Dios le contestó porque él primeramente puso en su oración o en su vida de oración la alabanza para nuestro Dios. Número 2, el salmista no permitió jamás la intromisión del pecado en su vida, y él conocía que el pecado pudo haber impedido la respuesta a su oración, como dice el verso 18, ¿no?, del pasaje del Salmo 66. Si en mi corazón hubiese mirado la maldad, o si en mi corazón hubiese abrazado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor jamás me hubiese atendido, jamás hubiese dado su tiempo para atenderme, ¿no? Entonces estamos viendo justamente eso. ¿Por qué? Porque es importante, porque el pecado justamente crea un obstáculo. El pecado hace o construye una barrera entre Dios y nosotros. Así que esto mismo lo sabía también el profeta Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 1, 2, sobre todo el verso 2, nos señala la palabra de Dios diciendo: sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Está hablando el profeta a través de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que oculte de ustedes su rostro para no oírlos. Es por eso, estimados hermanos, que la confesión de pecados es parte vital en nuestra vida de oración. Es eficaz porque cuando los pecados se confiesan, como nos dice también la palabra de Dios en Primera de Juan 1, versículo 9, entonces dice que son perdonados. En las Sagradas Escrituras lo tenemos, lo que estoy mencionando. Así que los que desean que sus oraciones sean contestadas, que sus oraciones sean eficaces, deben mantener sus vidas limpias delante del Señor. En una limpieza total.
que significa santidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y número 3, estimados hermanos, fíjense en los versículos 19 y 20, que la respuesta de Dios demostró que la oración del salmista había sido oída, que la oración del salmista había sido escuchada. Y quién no diría, pues, quién no se alegraría realmente. El salmista se alegró porque Dios había escuchado su oración. Miren cómo expresó el salmista con estas palabras su alegría también. Ciertamente me escuchó Dios y Él atendió a la voz de mis súplicas. Las respuestas, estimados hermanos, a la oración, justamente las respuestas que nosotros necesitamos justamente en nuestra vida de oración, demuestran pues que Dios oye nuestras oraciones, demuestran que su amor y su misericordia están siempre activos justamente en este mundo. Esa misericordia y ese amor dirigida hacia nosotros, hacia su pueblo, hacia sus hijos. Qué lindo, estimados hermanos. Entonces, Dios oye nuestra oración, así que hablemos entonces de lo lindo y maravilloso que es justamente la oración contestada, y qué lindo y maravilloso es gozar de la presencia siempre de nuestro Señor. Entonces, comuniquen su fe, estimados hermanos, hablen con confianza y de esa manera van a ser fortalecidos siempre en la fe de nuestro Señor, a todos los que le aman a Jehová de los ejércitos, porque Él nos amó primero y nosotros respondemos también a esa clase de amor maravilloso, como justamente es esta vida devocional eficaz, ¿no? Para la gloria, por supuesto, siempre de nuestro Padre Celestial. Estimados hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche, que Dios nos fortalezca y que nos permita seguir adelante, siempre testificando de las grandes bendiciones que Él ha hecho en nuestras vidas. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.